Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, bien hallados. Welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Me ha quedado la R enganchada hoy, ¿eh? Siempre he amado este sonido de los coches, de los Mustang, el Ford Mustang. ¿Quién tiene un Ford Mustang para dejarme un día? Aquí tenemos ya los Mustangs analistas del Sapiens. Saludamos aquí en nuestros estudios a Pau Pascó. Maná, Pau, bienvenido. Muy buenas, Ferran. Gracias por invitarme de nuevo. Ya sabes que mi programa es tu casa. Gracias, Ferran. Te lo recordaré algún día. ¿Sí? O no, mejor que no. No. Al otro lado del hilo telefónico tenemos aquí nuestro ufólogo oficial, Artur Oms. Artur, bienvenido. Muchas gracias, Ferran. Como siempre, un placer y más aún con Pau aquí estar en el programa, como siempre. El mutuo. Un placer mutuo, Ferran. Ay, Artur. Bueno, y tenemos una invitada de excepción, pero que viene de muy lejos para ver cómo se hace el programa Sapiens, entre otras cosas, que se llama Pilar. Pilar, no vas a hablar por micro, pero te agradezco. ¿O quieres saludar? ¿No? Pero vas a escucharlo, ¿no? Te agradecemos que hayas venido tan lejos a escuchar y ver cómo se hace un Sapiens. Caray, nos sentimos así, maná, ¿no, Pau? Sí. Bueno, caballeros, estos días están pasando tantas cosas, pero que nos hemos olvidado de una importante. Hemos visto cómo lo que dijimos y predijimos que podía pasar y con un alto grado de certeza ha sucedido. No será la primera vez, tengámoslo en cuenta, seguro, estoy convencido. Hemos visto cómo un máximo exponente religioso, el Papa Francisco, ha fallecido. También se movían energías que podía ser que no pasara de semanas antes del 2025. Está dicho y así sucedido. ¿Coincidencia o no? No sé, aquí cada uno saque sus propias conclusiones. Pero hay algo que nos hemos olvidado y me gustaría analizar. Porque estos días el Vaticano está en máximos a nivel informativo. Sí que ha habido este evento. Artur, ¿recuerdas que hablábamos que van a haber eventos? Y tanto, y van a haber muchos eventos y además uno de los más importantes que, independientemente de los eventos globales que pueda haber a nivel planetario, el más importante es el cónclave, que es un ritual que para todos aquellos que dicen que hoy en día no se llevan a cabo rituales, esto es un ritual en toda regla, o sea, es un ritual que además es hiper mega secreto. Cuando el camarlengo ahí cierra esas puertas, nadie sabe exactamente qué discusiones se llevan a cabo allí, qué tipo de tensiones, qué tipo de lucha de poder y pactos, evidentemente, se llevan a cabo entre todos estos religiosos, ¿no? Desde luego es algo muy, muy interesante. Y tanto que sí. Mira, ya que hablas del cónclave del Vaticano, Artur, Pau, hay algo que me gustaría hoy que le dedicamos unos buenos minutos, porque como todo, pues línea documental que viene de antiguo, tiene información, ¿no? Y
aprovechando que aquí siempre hemos tocado el tema extraterrestre, me gustaría saber qué opináis sobre los archivos extraterrestres que hay al Vaticano y si quizás ahora, pues con el nuevo hierofante, el nuevo papa, sumo sacerdote, digámoslo como queramos, estos archivos secretos van pues quizás a salir un poco, no digamos del todo, ojalá fuera todo, a la luz, ¿no? Porque sabemos que hay investigadores, exfuncionarios que han trabajado en servicios de inteligencia que sostienen, afirman que la Iglesia Católica habría acumulado una gran e ingente cantidad de información confidencial sobre encuentros con objetos voladores no identificados de construcción no humana del presente. Artur, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy plenamente convencido de que ahora la Santa Sede va a elegir un papa más clásico, más conservador, porque hemos visto que el Papa Francisco ha tenido ciertos episodios de tensión. De hecho, fíjate que cuando él murió, cuando él falleció, los colectivos gay, LGTBI, etcétera, etcétera, estuvieron ahí honrando pues toda la labor que él hizo en favor de ellos, ¿no? Intentando un aproximamiento, un reconocimiento de todas estas inclinaciones y grupos sexuales, evidentemente, que están en nuestra sociedad y que evidentemente pues no puede ser de otra manera, tienen que ser aceptados y respetados, pero ya sabemos pues que la Biblia castiga muy duramente la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, el Papa Francisco, él sí que intentó hacer ese acercamiento, dar ese toque de modernidad a la institución, e incluso llegó a hacer aproximamientos para quitar ciertas cuestiones, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Y digo aproximamientos porque es que no llegó a más. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que van a hacer es elegir un papa mucho más, podríamos decir, conservador. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente si un papa como Francisco, que ha sido más moderno, más ha intentado acercar más la Iglesia a los jóvenes, a la sociedad, no ha logrado desclasificar o no ha desclasificado todos estos documentos que están evidentemente relacionados con la búsqueda de vida extraterrestre, incluso que puedan llegar a tener pruebas de la misma, yo creo que este papa nuevo tampoco lo va a hacer porque va a ser más clásico. Incluso fíjate que el propio Vaticano dispone de uno de los telescopios privados más potentes que hay en la superficie del globo terráqueo en su propia sede, y ahí se desarrollan muchas investigaciones, o sea que es algo completamente alucinante. Sí, Pau, cuéntanos, ¿qué opinas respecto a lo que ha comentado Artur y bueno, sobre estos archivos secretos en referencia concretamente al tema de otras inteligencias, o quizás queda más elegante decir antiguos astronautas? Sobre el sacar a la luz los informes, archivos que tiene el Vaticano, rotundamente no va a hacer, porque es de alguna manera demostrar de que hay algo superior a ellos y ya les va bien, tal como está ahora. Sobre la elección del Papa, hombre, el Papa Francisco escogió 2/3 partes de los cardenales. Yo tengo la esperanza de que sea siguiendo la misma línea de Francisco, pero puede ser lo que dice Artur, de que ahora hemos tenido una de cal, ahora una de arena. Y más para posicionarse, ¿sabes? En un mundo tan convulso, donde todo está todo en el aire, pues volver a la raíz, volver al campamento base. No muevas fichas, ¿sabes? Nos quedamos aquí que nos sentimos más seguros. Bueno, ahora que habláis de esto, hubo un cardenal que es papable, que hace un poco de tiempo atrás habló sobre y dio mucha caña a Europa, ¿no? Pero una caña que dices, caray, y no creo que fuera muy mal encaminado, ¿no? La pérdida de valores, la pérdida de la cristiandad en el sentido que sería sustituido por otra religión, la poca natalidad, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pues
pues esto es lo que está pasando. Bueno, nos centramos en el tema del tema extraterrestre, si no nos desviaremos, ¿eh? Bueno, sé que me querréis comentar. Bueno, aquello que comentasteis con Tristán Castelldepinós sobre el día antes del fallecimiento, del deceso del Papa Francisco, esa reunión tan extraña con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que le trajo 3 huevos Kinder enormes envueltos. Artur, ¿tú ahí has detectado alguna cosa extraña o dices, mira, pues por traer algo traje 3 huevos de Pascua, pero de la marca Kinder? A ver, yo soy de los que piensa que cuando se realiza una visita a una institución tan importante como el papado, y más su máximo representante, que en este caso es el propio Papa Francisco, nada, absolutamente nada, se deja al azar, nada. Y por lo tanto, hay 2 cuestiones aquí. La primera es, sí, esa simbología, porque son 3 los huevos, no son 1 ni son 2, son 3 los huevos. Por lo tanto, ahí hay una simbología en ese número 3 y el 7, que para mí son números con una carga simbólica muy importante y un alto contenido también numerológico, puesto que son números muy, muy importantes, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando tú regalas un huevo, esos huevos de Pascua, que esta terminología también la utilizamos muchísimo en programación, puesto que en ciertos softwares que se desarrollan aplicando una combinación de teclas, aparecen unas pantallas que el programador ha dejado ahí como mensajes ocultos, y a eso le llamamos huevo de Pascua, ¿no? Pues la pregunta aquí sería, ¿qué había en el interior de esos huevos, ¿no?, cuando se abrieron, si es que se han abierto? Y ahí hay esas 2 preguntas, ¿no? En primer lugar, la simbología de por qué regalas 3 unidades y, en segundo lugar, qué había dentro de cada uno de esos huevos. Yo soy de los que piensa que ningún aspecto de una reunión tan importante entre estos 2 mandatarios, uno representante pues del Dios de los católicos y el otro representante del gobierno norteamericano, en el cual no tenemos que olvidar que los norteamericanos en sus billetes tienen una frase muy significativa, que es "In God we trust", es decir, en Dios creemos. Por lo tanto, hay un alto componente de creencia católica. Yo creo que no hay nada al azar y que hay mucha simbología. ¿Sí? Dinos, Pau. ¿Has quedado sí, porque estábamos en off. Evidentemente pasan muchas cosas que no nos enteramos y que hay mensajes herméticos. Los ha habido durante toda la historia de la humanidad, que conocemos y de las que no conocemos. Siempre han habido esos, no rituales, pero sí mensajes encriptados. Como decía Artur, incluso en la informática hay huevos de Pascua, que hay mensajes del mismo autor. Tú como maestro pastelero y experto en gastronomía, ¿has hecho alguna vez algún huevo, no? Tiene su ritual, su simbología, Pau. Sí, el huevo es el renacimiento, es el inicio de un ciclo nuevo. Yo, de hecho, siempre pienso que el lunes de Pascua es año nuevo. Que, de hecho, hay otra cultura que también piensa eso, lo mismo, ¿no? Que no quiere decir que esté a favor de ella. Pero, dicho esto, todo son flores, todo lo guarnimos, lo decoramos de una manera que parezca como ecléctico, ¿sabes? Pero en el fondo es que solo es una filosofía, es solo una religión, ¿vale? Yo a transcurso de los años, al final decidí que soy agnóstico, porque todas las doctrinas, todos los dogmas, lo que intentan es ponerte en fila y que sigas el ganado, ¿no? Y el Vaticano, pues yo exactamente tampoco le tengo mucha simpatía. Pues mira que hay cosas bien interesantes allí para estudiar. Posiblemente, sí. También hay en los monjes de Montserrat con el libro rojo. Uh-huh. Que por cierto ha sido ahora el milenario. Pues, Pau, Artur, amigos y amigas, si me permitís, os voy a hacer un poco de
de referencia a qué puede haber detrás de los 3 huevos misteriosos, esos 3 huevos Kinder que J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que recordemos que cuando vino a Europa, cuando fue elegido Donald Trump, pegó un rapapolvo a esos líderes que hay en la Unión Europea. Algunos se quedaron en shock y otros se quedaron estupefactos y otros fascinados. Hubo para todos los gustos. Pero esa escena que hemos visto, y podéis ver en internet, o sea que no nos inventamos nada. Aquí todo lo que decimos está contrastado, estudiado desde primera a última instancia. Pues Vance regaló al Papa Francisco, durante su visita al Vaticano, recordemos, el día antes de su fallecimiento, algo que generó a mí particularmente cierta atención, igual que a Tristán, que también lo vio, y seguro que vosotros también, por una sensación extraña de fascinación o estupefacción por lo insólito del detalle, ¿no? Que, bueno, aquí puede ser interpretado de 1000 maneras, ¿no? Pero si lo relacionamos con esta temática que estamos tratando, el tema extraterrestre, recordad que los reptiles ponen huevos y que hay secretos en pergaminos, manuscritos del Vaticano que tienen cierta información especulativa y simbólica relacionada con reptiles. Y si analizamos estos huevos como un símbolo de nacimiento, como decía Pau, o resurrección, o renacimiento, pero podríamos analizarlo como de contención de entidades, porque muchas culturas y relatos mitológicos, incluyendo pues a los ufólogos más avanzados y, entre comillas, conspirativos, que hoy, conspiración de hoy, dentro del tiempo, es decir, ostras, pues tenías razón, el huevo representa, ojo, un recipiente de vida, origen o transformación. Os estoy dando pistas, porque sobre el tema reptiliano, sabéis, y se afirma que estas entidades se gestan o viajan en cápsulas similares a los huevos. Y está documentado esto, hay fotografías de estas aeronaves. En 1970 y pico pegó un estallido el cielo en Estados Unidos, creo que en Arizona, y apareció una estructura de forma huevoide. Desde esta óptica, regalar 3 huevos puede verse como una alusión críptica a 3 entidades ocultas, que podrían simbolizar, ojo, 3 facciones, razas alienígenas o incluso secretos por revelar. Aquí Pilar, que la tenemos en el estudio, me está mirando, a ver por dónde sale el Ferran. Este Kinder sorpresa, pues claro, lo oculto, lo misterioso, los niños que no nos ha regalado de jovencitos, mira, un huevo Kinder, ¡ay! A ver qué hay, qué se construye, ¿sabes? Los Kinder sorpresa contienen un juguete oculto, lo cual tiene un cierto paralelismo simbólico, por eso se crearon secretos escondidos como los supuestos archivos secretos del Vaticano, que contendrían información sobre el contacto extraterrestre. Quiero decir con esto que la dualidad inocente versus el secreto, es decir, esa apariencia infantil, pero con un mensaje oculto, ¿para quién es? Pues para quien la sepa interpretar, ¿no? Pienso yo. Y claro, Artur, lo has dicho muy bien, el número 3, este número simbólico, ¿no? Bueno, en religión es la Trinidad, pero también en teorías de contacto alienígena o antiguos astronautas se habla de 3 razas principales: los grises, los nórdicos y los reptilianos. Ojito, llevad el cinturón bien puesto porque vienen curvas. Claro, algunos interpretan que estos 3 huevos, pues amigos y amigas, son una clara referencia indirecta a estas 3 razas que acabo de mencionar y su relación con las instituciones de poder. Y ahí lo dejo en puntos suspensivos. Claro, aquí hay, bueno, pues personas vinculadas. David Kay aquí nos podría ilustrar mucho también. Alegan que hay estructuras de algunos lugares, como salas de audiencia de algunos lugares, que tienen forma de cabeza de serpiente. ¿Os suena esto? ¿Os suena? En este marco, el regalo podía interpretarse como un guiño a los verdaderos amos de las 3 cortinas del poder.
Bueno, resumo, que me estoy enrollando mucho. Si uno mira así y analiza la cosa desde una óptica simbólica, lo vamos a decir desde el simbolismo, J.D. Vance podría estar enviando, es decir, dio en ese momento un mensaje en clave a través de los 3 huevos Kinder, que representarían entidades o verdades ocultas relacionadas con los extraterrestres, el control religioso o un control incluso reptiliano, porque el acto de entregarlos al Papa Francisco sería una forma de reconocer algo que el Vaticano posee o custodia en sus 80 kilómetros lineales en su biblioteca secreta. Amigos y amigas, el misterio está sobre la mesa, ¿verdad, Artur? Ferran, permíteme, Ferran, porque yo tengo otra teoría y es Cuenta. la siguiente. Es una teoría respecto a este regalo que realizó Vance, ¿no? Antes hablábamos de numerología, pero es que cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de conocimiento sagrado, vemos que en la práctica de la religión se utilizan muchos objetos, algunos de ellos incluso con piedras valiosísimas incrustadas, con oro, con diamantes, etcétera, ¿no? No era el espíritu original del cristianismo ¿no? Recordemos que la copa de cáliz, el santo grial, en muchas ocasiones se buscó un objeto realmente como con piedras incrustadas y tal, y luego pues se acabó diciendo que sencillamente era la copa de un ebanista, una copa de madera. Bien, cuando hablamos de huevos estamos hablando, no perdamos esto de vista, de huevos de Pascua. Amigo Ferran, ¿sabes cuáles son los huevos de Pascua más valiosos que hay sobre la faz de la Tierra? Cuéntanos, estimado Artur, cuéntanos. Los huevos de Fabergé. Los huevos de Fabergé. Los huevos de Fabergé se usan en Rusia con un ritual que incluye 3 besos. 3 besos. Y se usan estos huevos de Fabergé. Estos huevos de Fabergé son los huevos de Pascua más caros que hay en el planeta. De alguna forma, si observamos esto, son 3. Aquí ya vemos un enlace de estos huevos con Rusia. El mensaje tiene que ver con Rusia, no con extraterrestres. Esta es mi idea. Te regalamos 3 huevos y que son justamente el recordatorio de que la Iglesia no tiene que ir por el camino de utilizar esos huevos de Fabergé llenos de lujo, piedras incrustadas, diamantes, metales preciosos, sino que tiene que ir por el camino de la humildad, de la sencillez, ¿no? Por eso te regalamos esos huevos de chocolate, esos huevos de Pascua de chocolate, ¿no? Esos huevos de Fabergé, ¿no? Y lo hace Norteamérica, no lo hace Rusia, ¿eh? Por lo tanto, aquí estamos viendo esa contraposición directamente, pero apelando directamente a esos 3 besos que se utilizan en ese ritual en la Madre Rosa, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro lado, y vuelvo a insistir, porque los norteamericanos son capaces de haber incluido en el interior de cada uno de esos huevos algún mensaje. Yo estoy plenamente convencido de que en esos huevos no había allí podríamos decir, un huevo Kinder al azar. Ahí hay algo que han hecho a medida, algo que han hecho para esa ocasión, porque si no, a mí me parece absolutamente ridículo y absurdo que hayan regalado esos 3 huevos, ¿no? Por lo tanto, yo veo ahí esa simbología y esa relación con Rusia más que evidente en ese ritual y en esa contraposición de esos huevos que son los huevos de Pascua más caros que hay en la faz de la Tierra. Impresionante, Artur. Estamos, mira, el tema de hoy, imaginemos que es el Sol, y somos como planetas orbitando alrededor del Sol, en este sistema solar, con un montón de información
fascinante. Artur, te agradezco que hayas vinculado esto a Rusia, porque seguiremos subiendo la intensidad, no del volumen, pero sí de la información. Pau Pascó Manamaná, apúntanos, ¿qué opinas? Venga, vamos dándole análisis al asunto. A ver, como he comentado antes, el huevo es renacimiento, es nuevo ciclo, y evidentemente allí con los 3 huevos había un mensaje encriptado o 3. Lo que me fascina es que hayan sido los americanos, porque tenemos últimamente, cuando pensamos en América, vemos a un personaje y solo vemos eso. Pero la filosofía americana es asquerosamente práctica. Y perdón por la expresión. Porque o descaradamente práctica. Tienen un problema y lo solucionan. Entonces van directamente al grano. No mezclan doctrinas ni filosofías, sino toma el mensaje, aquí lo tienes 3 huevos, los abres cuando tú quieras. Tú lo has dicho, además esta frase que no la ha utilizado. Vamos al grano, muchacho. Claro. Bueno, sí. De descapitalizar el Vaticano, no huevos de Fabergé, huevos de chocolate, que podían ser también de madera. El Vaticano se ha llenado de riquezas lejos del cristianismo. Entonces quizás teníamos que volver un poco más a la humanidad, a la humildad, al trabajar con los seres humanos. Porque si seguimos con los egos, las riquezas, las guerras, la codicia, anem malament, vamos mal. Al final siempre acabas, Pau, haciendo una alusión no, perdona, es que me inspiras mi lado más rockabilly a veces. ¿Qué quieres que te diga? Artur, Pau, amigos y amigas, Artur, has dicho algo muy bueno, has mencionado Rusia y vamos a subir la intensidad. ¿Queréis más información? ¿Estáis preparados con el cinturón bien puesto mental? Claro, evidentemente, porque el otro ya doy por supuesto que si vais en coche ya lo lleváis puesto. Artur, ¿estás preparado también? Hombre, y tanto siempre. Bueno, sabíamos que llegaría este día en el que alguien sería como una especie de mensajero que recordaría a alguien muy importante algo que alguien dijo en un pasado. ¿Recordáis los 3 secretos de Fátima? En los 3 secretos de Fátima, uno tenía una visión pues un poco apocalíptica, infernal, o así, en el cual representaba el sufrimiento de las almas pecadoras, una seria advertencia sobre el pecado de la sociedad y sus consecuencias eternas. Por otro lado, otro secreto anunciaba el fin de una guerra y la conversión de Rusia. Ojo, era un llamado a la oración para evitar guerras y la expansión del comunismo, ligado a la intervención divina en la historia. Y dijo en otras profecías que vendría un hombre con una mancha a la cabeza que haría caer el comunismo. Mikhail Gorbachev y su perestroika así lo determinaron. Pero el tercer secreto, que es el más oculto, fragmentado y troceado para que sea pues difícil de interpretar, hablaba de una persecución de la Iglesia, una visión simbólica del sufrimiento de la Iglesia, a menudo interpretado como una advertencia sobre ataques internos y externos. Y digo yo, caballeros, ladies and gentlemen, damas y caballeros, ¿no creéis que también J. D. Vance aprovechó ser ese mensajero con esos 3 huevos Kinder sorpresa para recordar que el tercer secreto de Fátima estaba ya manifestándose? Artur. Pues no lo sé, es muy posible. Aquí pueden haber muchos mensajes, como decía Pau, también ocultos. Y desde luego una cosa que ha dicho Pau que me ha sorprendido mucho es: aquí tienes los huevos y háblalos cuando tú quieras, ¿no? Como diciendo, oye, aquí hay un contenido, aquí hay unos mensajes. A lo mejor también había una cierta
predisposición para decir, oye, nosotros tenemos estos 3 papas que para nosotros serían los elegibles, o hay tres cuestiones que debes hacer antes o después de tu muerte, porque fíjate que la visita se produce en un momento muy crucial, ¿no? Cuando ya el Papa se acaba de recuperar de un episodio en el cual le ha visto las orejas al lobo, y por lo tanto ya saben que al Papa le queda muy poco tiempo, ¿no? Y entonces deciden entregarle esos 3 mensajes para él o para su sucesor, porque no olvidemos que estos huevos van dirigidos única y exclusivamente al pontífice. Por lo tanto, el único que podría abrir esos huevos sería el pontífice al que se le entregaron o el nuevo pontífice. O sea que ese mensaje oculto podría trascender el legado del Papa Francisco. Quizá el secreto de Fátima, pues es posible que esté relacionado, ¿no? Pero yo lo veo más bien como un mensaje de lo que decía Pau, de recuperar esa humildad, ¿no?, por parte de la Iglesia. Humildad, por cierto, que el Papa Francisco vio reflejada a lo largo y ancho de toda su vida, puesto que él declinó todos esos privilegios papales que se han autogenerado los papas. Recordemos además que el Papa es una figura que no está reconocida en ningún texto bíblico, lo vuelvo a repetir, yo me he leído la Biblia 25.000 veces, igual que la cruz, igual que no hay ninguna cruz, es un madero, Jesús murió en un madero, igual que el uso de figuras en la adoración de Dios, está totalmente prohibida en la Biblia, y no sé por qué este cristianismo pagano utiliza la figura del Papa, la figura de la cruz, la figura de las imágenes, etcétera. Entonces, no acabo de entender, no acabo de comprender cómo es que nadie hace oposición frontal usando simplemente el poder de las escrituras, de lo que hay escrito en la misma Biblia, que es en lo cual debería basarse la religión católica para organizar su culto, ¿no? Cosa que en muchas ocasiones pues me parece que no. Incluso es difícil hoy en día asistir a una misa y que mencionen textos bíblicos de ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento muy concretos, ¿no? Te dicen, hombre, según el Evangelio de Mateo, y citan genéricamente, ¿no? O a veces ni citan, ¿no? Tienen incluso libros de... No lo sé exactamente, pero yo estoy seguro que ahí había un mensaje que seguramente pueda trascender el legado de este Papa actual y sea extensivo al nuevo Papa que vaya a llegar. Caray, qué interesante todo esto, ¿eh? Estamos aquí en profundidades, ¿eh? Y además, claro, aquí utilizamos un poco cada uno a su manera, ¿eh? Uno la intuición, el otro la información, recombinado, otros vas a los registros acásicos a ver qué información se dejaron por allí despistados, que saliendo tan rápido de esos espacios. Pero, claro, cuando dices, oye, el tema extraterrestre vinculado con la religión, oiga, que no estamos diciendo ninguna cosa del otro mundo. ¿Por qué? ¿Recuerdas, Artur, que hace un montón de años atrás hablamos, y lo podéis ver, consultar, hay ilustraciones, cuadros de altísimo valor económico que salen aeronaves en un tiempo que no existía ni tan solo el globo aerostático, como por ejemplo la Madonna con el niño y San Juan, que allí pues es un cuadro que representa a la Virgen María junto a un San Juan chiquitín, un San Juan infante, que sostiene al niño Jesús entre sus brazos. Y señoras y señores, por favor, que alguien me explique si pues esta obra artística, el que la pintó, se le cayó una gota de pintura así un poco oscura sobre un fondo de una perfección artística inigualable y la dejó allí porque le gustó, o representó algo que vio y era una aeronave de forma de plato volador aerodinámica sostenida en el cielo y se ve por la parte posterior de la Virgen. Artur, ¿tú recuerdas que lo comentamos? Es que además hay muchos cuadros que salen, o tapices, aeronaves. Señoras y señores, si esto es lo que se ha permitido que se vea y se sepa, no quiero ni imaginar lo que está guardado por coleccionistas, sociedades secretas, amantes de la investigación ufológica o críptica, o quien sea,
Artur, esto es así. Ferran, agárrense a la silla las personas que nos están escuchando, porque hay dos temas muy interesantes respecto a la ufología, y en primer lugar es que el gobierno norteamericano ha puesto a disposición una página web donde se pueden encontrar los archivos. Pero es que hay algo que ha sucedido hace muy poco que es algo completamente alucinante y que evidentemente religión, ufología, todo eso está ligado, porque de alguna forma una no vive sin la otra. La ufología y la religión son primas hermanas. Cuando hablamos de las Santas Escrituras, cuando hablamos de textos sagrados, siempre hablamos de dioses que evidentemente son extraterráqueos y por lo tanto no están en el planeta Tierra y no sabemos exactamente qué es lo que son. Hablamos de entidades positivas, negativas, ángeles, demonios. Y hablamos de que en muchas ocasiones los gobiernos han mantenido contacto con estas entidades. Bien, pues la segunda noticia es que agárrense ustedes bien, porque Jeremy Corbell y George Knapp, periodistas de investigación, hablaron con un tal Brown, un señor que estuvo revisando un servidor compartido del Pentágono, ¿no? Y que encontró un archivo etiquetado como parte de los juegos de guerra de Shriver de 2018, y ahí encuentran un archivo, agárrense bien ustedes, en el cual se revela que en el Océano Pacífico había unos buques de inteligencia naval rusos que estaban esperando la presencia de una nave triangular. Cuando esta nave aparece, no hay ningún tipo de reacción por parte de estos buques de inteligencia naval rusos. Es decir, estos buques sabían que esa nave iba a aparecer, tenían muy claro que evidentemente estos seres, esta civilización, esta muestra de esta potencia iba a aparecer, y no reaccionaron en lo más mínimo. Es decir, los norteamericanos están plenamente convencidos de que los rusos también están plenamente en contacto con este tipo de entidades, ¿no? Recordemos que Javier Sierra lo explicó muchas veces, junto con Manu Carballal, fueron a la montaña de Montserrat, y aquel investigador catalán, ahora no me viene el nombre a la cabeza, que por cierto ahora está muy mayor, no sé si ha fallecido ya o aún está vivo, que hacía todas estas investigaciones en Montserrat, llamó a los extraterrestres, y los extraterrestres se mostraron ante Javier Sierra y Manu Carballal, y además no pudieron hacer ninguna foto, o sea, sí que pudieron hacer fotografías, pero estas se velaron completamente, o sea, no pudieron revelar estas fotografías porque jamás las pudieron revelar, no quedaron veladas, incluso me parece que alguna no había un carrete, no sé exactamente cómo fue la cosa, pero aquí estamos con un punto en común, que es ese llamamiento, es esa capacidad de comunicación con estas naves, con estos seres que llegan a presentarse a la simple demanda de estos, en este caso de este investigador catalán, y en el caso pues de este buque ruso, pues de las fuerzas militares rusas, y evidentemente también de las norteamericanas, como hemos visto ya en muchos archivos desclasificados. O sea que estamos viendo que realmente esa gente, los gobiernos están en contacto de una forma más o menos directa, y luego tenemos ese acuerdo que firmó Eisenhower, que evidentemente pues ya lo hemos dicho 50 millones de veces, no nos cansaremos, y el que quiera que vea el documental que está disponible en Amazon, no sé si en Europa, de Missing 411, en el cual ahí se detallan los miles de casos de desaparición, como si una ventosa literalmente extrajera a una persona del planeta Tierra y no vuelve a aparecer, ni viva ni muerta, simplemente es como si se la llevaran
a otra dimensión, ¿no? Y hablamos de varios millones de personas a lo largo de estos últimos años, me parece que son 2 millones de personas en total que han desaparecido sin dejar ni un rastro. Es que ni un zapato se ha podido encontrar de esa gente. Es como si algo se los hubiera llevado, los hubiera succionado este planeta, y evidentemente pues ahí nos viene a la memoria ese tratado que supuestamente Eisenhower firmó, en el cual se le proporcionaría cierta tecnología en contrapartida de poder experimentar con un número indeterminado de seres humanos, y no solo de seres humanos, sino también de animales, pues apelando también a esos extraños hallazgos de esos animales mutilados, en muchas ocasiones sin ni una sola gota de sangre. Cuidado, que una vaca tiene muchos litros de sangre en su interior, y en cambio pues degolladas con una precisión espasmódica, y ni una gota de sangre alrededor del cadáver, cosa que me parece algo alucinante. Incluso si se pasa una luz de esas ultravioleta para ver los restos de sangre en el cadáver del animal, no se puede apreciar ni una sola mancha de sangre. El luminol me parece que es, y además tenemos que tener en cuenta que cuando tú has sangrado y tienes esas masas de sangre que pueden, pues por ejemplo, caer en una moqueta o quedarte alrededor de la herida, esas manchas de sangre son muy difícilmente eliminables. Hay que comprar un producto químico muy específico para poder eliminarlas. Pues estas vacas, cuando se encuentran desangradas, no somos capaces de, con el luminol, encontrar ni un solo rastro de sangre. ¿Qué mata a esas vacas? ¿Cómo las matan? ¿De qué manera? ¿Con qué precisión? ¿Con qué instrumentos? Pues no lo sabemos. Pero estos animales, vacas, caballos, etcétera, porque también hay caballos mutilados, son una realidad contrastable, y que todo el mundo puede acudir a cualquier tipo de comunicación, de medios de comunicación oficiales y no oficiales, y que va a ver que eso es algo que continúa sucediendo hoy en día. Impresionante, sí. Artur, esto es una realidad. Yo supongo que, fíjate, mira que hace tiempo que hablábamos, por ejemplo, que podía haber un gran apagón. Hemos hecho por activa y por pasiva programas de supervivencia, de bushcraft, de cómo tener luz de forma gratuita, de cómo tener agua, cómo hacer, pues tener cosas en caso de esos famosos 3 días de oscuridad que los hemos dicho por pasiva, activa y retrospectivamente. Y ahora estamos hablando de esto porque toca hablar seriamente de esto, porque lo que pasó el día antes del fallecimiento en el Vaticano con la visita de Vance y los 3 huevos Kinder sorpresa, esto nos da una pista muy seria de que el próximo evento podría ser extraterrestre. Imaginad este reservorio que hay de este apagón. Ojo, dejadme ser. Ahora vamos a especular. Esto que si han sido las eléctricas privadas, que si ha sido un ataque híbrido contra estructuras eléctricas españolas, que si tal. Oiga, pero aquí nadie ha mencionado una cosa. ¿Y si ha sido un pulso electromagnético, pero no derivado de los humanos, ni de un país, sino de una aeronave que pasaba por allí y por lo que fuere, ¡pum!, pegó un socavón de una caída de gigavatios jamás vista en la historia? Esto es una cosa que puede estar ahí. Porque cuántos casos, Artur, y tú conoces, de incidentes que se ha utilizado una tecnología desconocida y se ha fundido a militares, boinas verdes, boinas negras, literalmente fundido todos sistemas electrónicos. Y voy más allá. Y nadie se ha preguntado, todos estos científicos durante las últimas décadas que han desaparecido, que sus familias no han reclamado, que han desaparecido misteriosamente, extraños accidentes, pero el cuerpo no estaba y tal. Artur, Pau, ¿puede haber un vínculo? Pau. Yo no lo creo. Personalmente, no lo creo. Y ahora voy a ser un poco duro con España. España es un país de charanga y pandereta. Las medidas que han tomado otros países a nivel eléctrico, a nivel energético, no los han tomado en España porque eran muy costosos.
al haber esa incidencia, ha habido la casualidad de que no estaban preparados y ha habido el efecto rebote, y Francia, menos mal que utilizó el cortafuegos, porque si no hubiera sido Europa en cadena, hubiera sido y se quedó allí. Esa es mi opinión. Puede ser que cambie al recibir más información, pero de entrada lo que pienso es eso. Artur, sí. Yo estoy de acuerdo también, y no solo por lo que acaba de expresar, sino porque además nadie se da cuenta de que estuvimos en riesgo, y en un riesgo muy importante, porque las centrales nucleares requieren de una energía mínima para evitar la catástrofe. Tienen que estar en constante resfriamiento para estas barras, y evidentemente esto requiere un consumo de energía mínimo. Y entonces, en un momento dado, pudimos estar quizá cerca o rozar el desastre nuclear, ¿no? Entonces, claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pau, porque España siempre ha sido un país de pandereta y de apagar fuegos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que el incendio tome forma y luego ya veremos cómo lo apagamos, ¿no? Pero no vamos a prevenir el incendio. Lo hemos visto en muchos aspectos de España. Es verdad que España también tenemos que decir que es un país tecnológicamente muy desarrollado, con muchos investigadores, pero lamentablemente muchos de estos investigadores tienen que acabar yéndose del país porque o bien no encuentran instituciones que los financien, o bien el propio gobierno español no los financia. Bueno, estamos viendo que el gobierno español ahora mismo está más preocupado en perseguir a los ciudadanos, que el año que viene va a introducir una normativa en la cual te van a poder rastrear incluso todas las operaciones que tú pagues con la tarjeta de crédito, cuidadito, para saber dónde pasas tu tiempo y en qué lo gastas. Esto va a ser ya, hay un proyecto de ley ya que se está acabando de dibujar. Están más preocupados en esta cuestión que en reforzar todas las políticas energéticas y de seguridad que evidentemente pues atañen a todos los ciudadanos. Y como decía, Pau, también es muy importante que Francia aquí aplicó el cortafuegos, porque si no, es que hubiera sido toda Europa que se hubiera quedado sin luz. Porque ahora, y esto es muy importante lo que ha dicho Pau, porque ya no podemos pensar de forma local, tenemos que pensar de forma global. Estamos hoy en día envueltos de redes, no nos damos cuenta. Internet es una red que nos pone en contacto con cualquier punta del planeta Tierra, con cualquier extremo del planeta Tierra, con cualquier lugar del planeta Tierra, en milésimas de segundos. Y esto es aplicable también a las energías, ¿no? Las energías ya no se computerizan con asuntos locales, no. Las energías se producen al vuelo y se consumen al vuelo, con lo cual pues tienen que distribuirse al vuelo también. Es decir, si ahora hay una demanda energética de lo que sea en Alemania, pues vamos a enviar toda esta energía desde España hasta Alemania, ¿no? Si nosotros en España estamos produciendo de más. Si por el contrario no hay sol, pues evidentemente vamos a tirar de las nucleares. ¿Quién es el país con más nucleares hoy en día de Europa? Francia, evidentemente. ¿Quién es el que va a proveer más energía nuclear cuando tengamos la solar? Pues evidentemente Francia, ¿no? Y esta energía se fabrica al vuelo y se distribuye al vuelo en función de las necesidades. Y hemos visto pues que ha habido una dejadeza importantísima por parte del gobierno español en este sentido, ¿no? Pero también es verdad que yo estoy plenamente convencido de que jamás sabremos los motivos reales que han impulsado esta fallada electrónica. Nos está diciendo que ahora se echa la culpa a las renovables, concretamente a las energías solares, puesto que el tipo de energía que generan pues puede causar este tipo de incidencias. Yo no me lo creo, porque teóricamente las instalaciones, por muy arcaicas que sean, deberían estar preparadas para esto, ¿no? Es más, el año pasado tuvimos episodios de sol muy importantes, se batieron récords de temperaturas, de horas de sol, y no tuvimos este tipo de incidente, ¿no? Por lo tanto, yo estoy más a favor de pensar que esto ha sido parte de un
sabotaje que iba dirigido a absolutamente toda Europa, contando con que los franceses no aplicaran ese cortafuegos al que se ha referido Pau, y yo creo que era un ataque más bien centrado en hacer caer Europa entera, y llámenme ustedes conspiranoico, y lo pueden hacer tranquilamente, pero hace muy poquito falleció una de las personas porque se suicidó, que denunció todo el caso de este señor norteamericano relacionado con una serie de cosas muy feas, ¿no? Que también falleció autosuicidado en una cárcel en Norteamérica. Pues una de las personas que destapó todo esto se ha suicidado o la han autosuicidado, no lo sé, hace muy poquito, ¿no? La cuestión es que las conspiraciones en muchas ocasiones acaban demostrándose que son hechos contrastables y reales, ¿no? Por lo tanto, yo estoy con Pau también, pero también dejo la puerta abierta a que esto haya sido un ataque para hacer caer toda Europa. Bueno, digo esto, casualidad o causalidad, bueno, o probabilidad plausible, porque quiero hacer un pequeño resumen de la relación de que ha habido fenómenos en lugares de generación eléctrica vinculados con el tema extraterrestre. Nos vamos a Rendlesham, Reino Unido, año 1980, la base de la RAF de Woodbridge, cerca de una central nuclear. Es avisados, hay una alarma, y durante varios días militares norteamericanos vieron luces y objetos voladores no identificados en el bosque. 1980, pero nos vamos antes, a la década de los 60. Hay el incidente de la base de Malmstorm en Montana. Allí hay un silo de misiles nucleares que, bueno, pues de alguna manera hubo otro incidente, que varios misiles intercontinentales del modelo Minuteman quedaron fuera de servicio simultáneamente porque apareció algo. Recordemos, lo hemos hablado, quién sabe, en Chernóbil, año 1986, antes del accidente, en la planta nuclear de Chernóbil, algunos testigos, incluidos trabajadores de la propia planta de la central nuclear, reportaron luces inusuales y esferas flotantes días antes y durante el desastre. Artur, tú lo has comentado en alguna ocasión, en centrales nucleares francesas, en el año 2014 y 2015, hay más de 10 centrales nucleares de EDF, concretamente Électricité de France, que objetos voladores no identificados estuvieron sobrevolando las centrales. En México, la central nuclear de Laguna Verde, lo mismo. 1984, la central nuclear de Indian Point en Nueva York, Estados Unidos, se detecta un gran objeto brillante sobre una planta nuclear. Y podríamos seguir también en Brasil, en la década de los 80, la central hidroeléctrica, una de las más grandes del mundo, atención, reportó un objeto volador que causó cortes eléctricos parciales en la planta. Y el escandal que decimos en catalán, la cantidad de reportes vinculados objetos voladores, centrales nucleares, centrales eléctricas o también bases con silos militares, es decir, nucleares, es un recurrente, Artur. Sí. Evidentemente, los extraterrestres están muy preocupados por la actuación del hombre sobre estas energías nucleares que pueden ser devastadoras. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, lo hemos visto en Fukushima, lo hemos visto en Chernóbil, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto incluso también aquí en España, lo hemos visto en Estados Unidos, y recientemente también estas naves se pasearon de forma totalmente impune en Norteamérica encima de estos silos nucleares donde los norteamericanos pues guardan muchos de sus armas intercontinentales equipadas con ojivas nucleares, y se pasean por encima de esas infraestructuras sin ningún tipo de rubor y con total impunidad. Coja usted su dron o coja usted su helicóptero, o coja usted su avioneta, o coja usted un Boeing 747 y pase encima de unas instalaciones de estas. Va a ver lo que le sucede en 35 segundos. Su avión, helicóptero o lo que sea va a ser derribado inmediatamente.
pues estas naves se pasean por encima de estas zonas sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Estamos hablando, muchas veces estamos criminalizando lo nuclear, y no, lo nuclear es una energía bastante limpia. Además, ahora se ha descubierto hace ya unos años que estos residuos que se generan, pues oye, que no son tales residuos, sino que además se pueden continuar usando para alimentar otro tipo de baterías, y a mí no me extrañaría nada que en pocos años viéramos vehículos equipados con baterías hechas con residuos nucleares, que además pues tuvieran una capacidad de durar 5, 10, 15, 20 años sin la necesidad de recargar el vehículo de forma eléctrica ni con ningún tipo de combustible. O sea que, de alguna forma, el poder de la energía nuclear va mucho más allá de lo que nosotros, seres humanos, hemos podido rentabilizar como energía, evidentemente, ¿no? Y evidentemente pues estos seres, estos extraterrestres, están muy interesados en ello. Nada, nos quedan 30 segundos, Pau, en formato titular, ya toca despedirse. Yo estaba pensando, cuando estabais hablando de esto de las apariciones en las centrales nucleares, en el de Chernóbil en concreto, que antes de que ocurriese el fenómeno de la explosión, que aparecieron, ¿no estarán controlando el espacio-tiempo? ¿Que pueden ver antes de la catástrofe lo que va a ocurrir? Bueno, hace pocos días, y muy bien, Pau, te felicito también, y a ti, Artur, un alto representante de Estados Unidos en una rueda de prensa se le escapó que tienen la tecnología de curvar el espacio y el tiempo. Y cuando lo dijo, se puso la mano a la cabeza diciendo, ahí va, que he metido la gamba diciendo esto. Los donuts. Señores, un tema interesante. Veréis que, como siempre, lo que decimos en Sapiens acaba sucediendo, curiosamente, y no creo que sea casualidad, pero que es un tema que está sobre la mesa, y ojo, que no vendrán como amigos, porque los habitantes de este planeta no se comportan como buenos amigos ni buenos vecinos, y podemos tener un conflicto que ya lo manifestó Ronald Reagan ante la ONU en la década de los años 80. Pau, Artur, Pau, a los dos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ferran, y en 3 segundos, recordar simplemente ese misterioso SMS que recibieron algunos políticos advirtiendo ese cero energético horas antes de que hubiera esta fallada general en España. Buenos días. Danos, va, te doy 30 segundos más, cuéntanos. Nada, es que se recibieron unos, que cualquiera lo ponga en internet, los extraños SMS que recibieron en varios ayuntamientos catalanes advirtiendo de ese cero energético horas antes de que se produjera el evento. Esto está ahí, estos SMS no me los invento yo, como dices tú siempre, lo que decimos en Sapiens es contrastable y es verificable, que lo verifiquen ellos, que investiguen un poco. Impresionante. Artur Oms, muchísimas gracias, amigo. A ti, Ferran, y un abrazo fortísimo a Pau, y que a ver si nos vemos en breve, físicamente. Muchísimas gracias a Artur, también Pau, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos.